junto a un economista. Hernán Lecher es director del CEPA, el Centro de Economía de Políticas Argentinas, y también, bueno, concejal de San Martín. ¿Cómo te va, Hernán? Tanto tiempo. Maxi Lecky, equipo, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, Hernán. Placer. Estábamos charlando de muchos temas e incógnitas que, sobre todo los periodistas tenemos, más que a lo mejor el propio presidente electo y su equipo económico armándose. Pero creo que lo que le pega fundamentalmente a los argentinos son dos o tres temas: la falta de empleo, la inflación, y por el otro lado, la actividad económica en disminución porque no hay consumo. ¿Vos creés que son los temas que va a apuntalar el próximo gobierno? Yo creo que hay dos grandes desafíos, englobando un poco todas las problemáticas que tiene esta etapa. Una me parece que es justamente la sensible pérdida de poder adquisitivo. Creo que ha sido la característica central de toda esta etapa. El otro día me preguntaban si no eran los despidos, y yo la verdad que planteé que sí hay despidos, hubo despidos, pero si vos ves en términos macroeconómicos, el impacto de un aumento de 5 puntos en el desempleo es básicamente una reducción de 5 puntos en la masa salarial, Exacto. mientras que la pérdida del 20% es una pérdida del 20% en la masa salarial. Exacto. O sea, 4 veces el impacto del desempleo. Y creo que ha sido la característica central de toda esta etapa. Entonces, ahí me parece que hay un eje central. Es ingresos nominales que superen la inflación, está claro, y trabajar sobre la inflación, obviamente. En paralelo a ello, el otro eje es la cuestión de la deuda, que hoy es una piedra en el zapato, una piedra muy grande en el zapato, que te impide el crecimiento económico, que esmerila las posibilidades de salir adelante y esmerila justamente las posibilidades incluso de recuperar poder adquisitivo, tal vez no de los salarios, sí del salario público, pero por ejemplo de las jubilaciones, una limitación sensible a eso, con lo cual yo creo que esos son los dos ejes centrales. Y en base a eso, también lo escuchábamos a Hugo Moyano diciendo y haciendo alusión a esto mismo que vos estás diciendo. Yo te pregunto y me pregunto, ¿es lo mismo, por ejemplo, para un gran empresario dar ese aumento del 20%, o 25 o 20 puntos que vos estás diciendo, de aquel pyme que obviamente le ha costado mucho sostenerse en estos años y por ahí está llegando con la última? ¿Cómo haces para diferenciar eso? Y digo, también es injusto para el trabajador, haciendo este mismo comentario, que trabaja en una gran empresa o en una gran corporación que lo puede pagar, de aquel que trabaja en una pyme que tal vez no lo puede pagar. ¿Cómo se hace para tener ese equilibrio? A ver, yo igual primero mencionaba el aumento para las jubilaciones que en algún momento Sí, anunció Alberto, eso ¿no? está Digamos. claro. Ahora, en lo que tiene que ver con la cuestión salarial, obviamente no es lo mismo para unos y otros. Ahora, si vos me preguntas, entonces, bueno, la pregunta sería, a ver, ¿cuál sería la mejor política para que a las pymes les vaya bien? Y concluyo que es la misma, el aumento de los salarios. Le guste o no le guste, yo entiendo que la situación es crítica. Ahora, la única posibilidad que tienen las pymes de que vaya bien es que se recuperen los salarios, porque además las pymes venden en el mercado interno, porque además el principal problema que tienen hoy es justamente la caída de las ventas. O sea, tenés 4 grandes problemas, pero el principal para todas te diría que es la caída de las ventas. Sí. Con lo cual, allí indefectiblemente tenés que, digamos, intentar recuperar poder adquisitivo. Entonces, derivado de eso sería, bueno, pero entonces, ¿cómo hacen? ¿Poner el huevo de la gallina? No. Otro de los problemas que tienen las pymes es el aumento tremendo de las tarifas, por ejemplo, Sí. o del costo del financiamiento. Sí. Bueno, si vos bajas esas dos cosas, a la pyme le liberás parte de su dinero que podría ser reasignado, si se quiere, a aumento de salarios. Conclusión, sí se puede hacer, no parece tan alocado, ¿no? Cuando lo piensa así uno secuencialmente.
Sí, se comprende. Respecto al dólar, en este último tiempo se ve bastante tranquilo. También hay que decir, y algo que seguramente ya lo analizaste o sabes, es que el campo está liquidando en estas semanas por temor a las retenciones por venir tal vez después del 10 de diciembre. Eso es bueno, se habla de que Alberto Fernández va a tener reservas de libre disponibilidad de más o menos de 10.000 millones de dólares luego del cepo que se puso. El cepo va a tardar mucho tiempo en sacarse, es algo que los argentinos nos tenemos que acostumbrar. ¿Qué pensás vos, Hernán? No, a ver, los controles cambiarios, así como están por ahora, van a tener que mantenerse. En la situación crítica en la que está en la Argentina, no hay margen, porque además no lograste ni siquiera recuperar la confianza. Bueno, en el tiempo se pueden ir matizando un poco, digamos, quitándole cierta intensidad. Yo creo que los controles tienen que ser una herramienta, son una herramienta del Estado para la administración de la economía, así que haberlos avanzado en algún momento fue un gravísimo error, y a los hechos me remito. A esta altura del partido esa discusión debería estar agotada. Estos tipos vinieron en 2015, el 16 de diciembre de 2015 aplicaron una desregulación, o arrancaron un camino de desregulación absoluta de lo que se llama cuenta capital, de la liquidación de la cosecha, etcétera, etcétera, lo que generó una fuga fenomenal en estos años, que tuvo que ser compensada para justamente que tuviera éxito con endeudamiento creciente en dólares, y ahora resulta que cuando nos vamos nos aplican los mismos controles o peores, porque no quisieron aplicar ningún tipo de regulación en el medio. Digo esto porque si no, dentro de 2 meses estamos discutiendo de nuevo las mismas cuestiones, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que esa discusión está agotada. Segundo, a mí me parece que lo que hay que lograr es recuperar la confianza. Vos tenés una parte importante de los dólares hoy debajo del colchón. Bueno, tenés que lograr que vuelvan al sistema bancario. ¿Y cómo lográs eso? Y esa persona tiene que tener confianza. ¿Y cómo tiene confianza? Y si le va bien. Y no estoy hablando de los empresarios, estoy hablando básicamente del común de la gente, que es la que tardíamente fue a sacar la plata, porque los que siempre se llenan los bolsillos ya la habían sacado. Entonces, me parece que eso un poco es el camino a recorrer. También creo que está agotada la discusión de las retenciones. Sí. Es una locura, además con la devaluación que hubo, recuerdo, las retenciones son 4 pesos o 3 pesos por dólar, depende del producto que se exporte. Sí. Y quedaron fijas, lo hicieron deliberadamente en pesos, porque fíjate, ya sabían que se podía ir al demonio el tipo de cambio, y efectivamente pasó, con lo cual una retención que arrancó siendo de algo más del 10%, hoy representa mucho menos, porque obviamente con el dólar a 60, 75, los 4 pesos en términos relativos se redujeron, ¿no? Sí, totalmente. Nico, querías preguntarle. Sí, Hernán, buen día. Nicolás Patiño te saluda. ¿Cómo estás? Ayer dijo Marcos Lavagna que la inflación del año que viene será de un 40%. ¿Eso puede ser posible? Perdón, ¿cómo dijo? La inflación del año que viene será de un 40%. Bueno, ahí hay que ver. Yo todavía no tengo información de algunas cuestiones que tienen que ver con la macro del futuro gobierno, pero bueno, eso significa reducir una inflación que este año va a orillar el 60% claro, al 40%, así que es un gran desafío. ¿Vos crees que la reducción de la inflación va a ser progresiva? Tampoco es que vamos a tener un dígito en un año, o sea, tal vez en 4 la cosa cambia. No se puede, es imposible. Está bien. Es imposible, a ver, la inercia inflacionaria te lleva a que vos la podés ir bajando progresivamente. ¿A qué me refiero? Y las expectativas de inflación a futuro, tampoco que todo el mundo está pensando que el año que viene la inflación va a ser del 10%. Obvio. Entonces, si estás pensando que puede ser del 30%, y en los contratos, en las negociaciones que vayas haciendo, vas a tratar de prever esa cuestión. Por eso no me parece, uno puede decir 40 es mucho, sí, bueno, claro, pero es venimos del 60. Claro, 2/3 del 60%, entonces es una reducción del 35% más o menos en términos de inflación. Es muy importante, bien, pero porque ese proceso
digamos, funciona de esa forma, no es que si no vamos a ponerla en el 10% y listo, no se puede, no funciona así, porque la inflación justamente tiene mucho que ver con las expectativas y con cómo se van manejando las variables macroeconómicas en el tiempo. Hay cosas que podés hacer, claro, por ejemplo, si desdolarizamos las tarifas, y es bastante probable que tengas un efecto positivo en la reducción de la inflación, ¿no? ¿En esa desdolarización de tarifas entran las naftas también? Sí, no en tarifas, pero sí, la desdolarización, yo diría que hay tres grandes rubros, sí. Uno tiene que ver con los combustibles, el otro tiene que ver con las tarifas, después yo diría algunos productos tipo commodities, básicamente el trigo, y deberíamos agregar en ese paquete la carne, que hoy está funcionando por la significativa cantidad de exportaciones a China de prácticamente todos los cortes. Estás teniendo un problema similar al del trigo, que en el mercado local, como vos podés exportar cualquier corte, querés venderlo al mismo precio que se lo podés vender a China. Entonces, tener una presión inflacionaria a nivel local. Yo diría que en todos esos aspectos hay que tratar de desengancharlos. Hay distintos mecanismos, pero tratar de desengancharlos del valor del dólar. ¿Qué tal, Hernán? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, ¿crees que durante la gestión de Alberto Fernández se va a dar una reforma laboral? Yo creo que Alberto planteó que no, al menos no en términos de pérdida de derechos, digamos. Habitualmente cuando hablamos de reforma laboral, sobre todo en estos años, se ha planteado que esa reforma básicamente desregula los derechos conquistados por los trabajadores, los limita, qué sé yo. Hablamos de la reducción del pago de la indemnización, de la posibilidad de fomentar la tercerización, bueno, distintos mecanismos para supuestamente bajar el costo de contratación y que eso generaría empleo. Yo creo que eso no pasa, empíricamente está demostrado que no pasa, pero digamos, algún ortodoxo te puede decir que sí todavía. Yo entiendo que el gobierno no tiene intenciones de recorrer en ese esquema. Ahora, si uno se fija en la propia palabra, digamos, la reforma laboral no necesariamente tiene que tener pérdida de derechos, podría ser a la inversa, podría ser ganar derechos. Con lo cual, desde ese punto de vista, no creo que no se discuta en la Argentina modificaciones que puedan que tengan que ver con el mercado de trabajo. Eso, y tampoco creo que no haya que hacerlo. Lo que creo que no hay que hacerlo en detrimento de los trabajadores, sobre todo porque además han perdido el 20% de su poder adquisitivo y ha aumentado la desocupación en 5 puntos. O sea, ¿cómo vas a encima hacerle perder derechos? Es una locura. Sí, totalmente. Sí. Te queríamos agradecer por estos minutos con Radio Sónica, siempre sos tan amable y bueno, te paseamos por varios temas, así que te hicimos trabajar hoy. Gracias, Hernán. Abrazo grande. Un abrazo grande. Hernán Letcher charlando en la mañana del arranque en Radio Sónica. Ponemos tanda, tema y volvemos con mucha más información. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Mixcloud Award en la categoría Mejor Radio, Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina.